Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis, ¿qué? Las virtudes ¿de quién? De aquel que nos llamó, ¿de dónde? De las tinieblas de la oscuridad a su luz admirable. Amén. Escuchaba a David cuando comenzaba la reunión, y él decía: mientras estamos en la reunión, preguntale a Dios, ¿para qué te llamó? ¿Por qué te llamó? ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Por qué nos ha elegido? Bueno, acá tempranito nomás vamos a responder. Amén. Para anunciar las virtudes de aquel que nos salvó, de aquel que nos liberó, de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz admirable. ¿Responde eso a tu pregunta o no? ¿O no era lo que esperabas? Ese es el problema, ¿verdad? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hasta ahí nos gusta a todos, ¿verdad? Que Él me amó, que Él me ha elegido. Nos falta la otra parte, y es para qué lo hizo. Porque Dios no anda jugando a los dados, decía Einstein, ¿verdad? Él todo lo hace con un propósito. Y ese propósito es que, así como nosotros fuimos alcanzados por Dios a través de alguien que nos predicó, hagamos nosotros lo mismo por el resto de nuestras vidas. Y dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Así que no le habla a todos, le habla a los que han alcanzado misericordia de Dios. ¿Cuántos han alcanzado misericordia de Dios? Levanta tu mano si eres tú. Si Dios ha sido bueno contigo, levanta tu mano, no la guardes. Bueno, entonces para ti. Ya no preguntes más para qué me llamaste, para qué me elegiste o por qué estoy acá. Dios dice: yo quiero que tú anuncies las virtudes del Dios que te salvó. Yo quiero que tú alcances a otros, que otros conozcan al Señor a través de tu vida. Por eso eres escogido. Es el único motivo para salvación. ¿Para qué me llamó Dios? Para que anuncie las virtudes del Señor, ¿verdad? Que tú no quieras es otro tema aparte. Que no esté en tus planes es otro tema.
Yo sé que todos venimos al Señor con un propósito, pero Dios ya tiene el propósito para nuestra vida, el por qué Él nos salvó. ¿Por qué me salvó? Para que yo sea un instrumento de salvación para otro. ¿Amén? ¿O no quieres eso tú? No, no quieres, no te veo muy animado con eso. Pues hombre, cuando yo me pongo a pensar de dónde Dios me sacó y veo gente atada y veo gente oprimida, algo se me mueve aquí dentro. El querer predicar el Evangelio y que aquellos que están en oscuridad vengan a conocer la luz del Señor. Conozcan que hay un Dios que salva, que libera, que sana, pero lo más importante de todo, que salva. Anunciar las virtudes del Señor. Hablaba con los hermanos que veníamos ayer de la campaña de Villa Mercedes y le decía, hay tantos cristianos aburridos por ahí y a nosotros no nos alcanza el día realmente, nos faltan horas en el día. Llega la noche y todavía nos siguen llamando y nos siguen llamando y nos siguen llamando. Y trabajamos arduamente todos los días porque queremos anunciar las virtudes del Señor, no solo de palabras, sino con nuestra vida completa. Y eso nos lleva todo el día y nos faltan horas. Amén. Y no nos alcanzan las horas. Siempre nos quedan varias cosas que no terminamos de lograr. O queremos ir a hablar con más personas y nos cuesta un montón porque no nos da el tiempo. Cuando hay otros que ponen ahí en Facebook, aburrido, alguien con quien hablar. ¿Me explico o no? ¿Qué está pasando? Algo está fallando en el pueblo de Dios. Qué aburrido, vení para acá, va a ver cómo se te va todo el aburrimiento en el acto. Tenemos trabajo para todos acá. Amén. Que vengan todos para acá, va a ver cómo se les va a ir el aburrimiento. Romanos capítulo 10. Yo no sé si esto responde a la pregunta de David al comenzar la reunión, pero a mí sí me responde. ¿Para qué me llamó? David hablaba de que nosotros somos llamados y tenemos que esforzarnos para ser escogidos. El Señor ya nos ha escogido, ya nos separó, ya nos apartó y ya nos dijo el por qué también y el para qué. Nos escogió única, pura y exclusivamente para que anunciemos su nombre a el que se nos cruce por el camino. Nada más. Amén. Lo otro es todo añadido. La familia, todas las bendiciones de Dios, todo lo bueno que Dios trae, es añadidura. Pero el propósito es este, el motivo es este. Romanos capítulo 10, verso 14, dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién? ¿Quién qué? ¿Quién les predique? ¿Quién les anuncie? ¿Cómo se van a salvar si no hay nadie que quiera predicar? Si nadie les quiere anunciar, si nadie quiere dar testimonio. El hombre quiere de todo menos esto. ¿Cómo
oirán si no hay quien les predique? Todo empieza en el anuncio. Todo empieza en la predicación. Ese es el propósito de Dios en nuestra vida. Salvar almas y que la herramienta seas tú. Amén. Cuando estés haciendo esto podemos decir que estamos en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Esto me recuerda cuando Isaías decía que él vio la gloria de Dios y escuchaba la voz del Señor que decía, ¿qué es lo que decía? ¿A quién enviaré? Y decía de nuevo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? Estas eran las palabras de Jesús. Yo no sé tú, pero yo me siento honrado en ir en lugar del Señor, en el nombre del Señor, a predicar el Evangelio. Hay gente que menosprecia eso. Isaías escuchaba a Dios mismo diciendo, no tengo a quién mandar, porque dice, ¿cómo van a predicar si no fueren enviados? ¿Y cómo van a ser enviados si no nos queremos dejar mandar? Si no estamos dispuestos a darlo todo por Él. Si no estamos dispuestos a dejar que aquel que nos salvó nos use para salvar a otros. Y dice que el Señor decía, ¿quién irá en mi lugar? ¿Quién irá? Isaías estaba ahí, dice que levantó la mano y le dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor le dijo, ve. No lo mandó a hacer un discipulado, no lo mandó a hacer un seminario bíblico, le dijo, ve. ¿Saben por qué? Porque son tan poquitos los que quieren ir, son tan pocos los que quieren ir en pos de ese llamamiento de Dios santo a nuestra vida, que cuando uno le dice que sí, al ratito Dios ya lo está usando. Al ratito. No hace falta que tengamos años de estudio, años de preparación. Yo recuerdo llevaba 3 meses y el líder se fue y quedó la casa allí. Y el pastor viene y me dice, voy a tener que llamar para que me manden un obrero porque nos queda toda la gente aquí. Y yo digo, ¿por qué van a mandar a otro si estoy yo? Y me dice, ¿tú? Sí, yo me voy a quedar, voy a servir al Señor. Yo les voy a predicar. 3 meses llevaba. Llevo 11 años anunciando las virtudes de aquel que me salvó y me perdonó. 3 meses llevaba, no sé cuánto llevas tú, pero no tiene que ser un pastor, no tiene que estar súper preparado. Si el que hace la obra del Espíritu Santo es lo mismo. Dios quiere un corazón dispuesto, que se deje mandar, que se deje enviar, que se olvide de su vida, que le diga, Señor, para lo que me llamaste, para lo que me elegiste, acá estoy, heme aquí, Señor. Y vas a ver cómo de tu boca empiezan a brotar palabras que después decís, uy, ¿y esto de dónde salió esta palabra? Empecé a hablar, el hermano empezó a llorar y el otro y decía, ay, ¿qué pasó? Ay, amigo, ¿en qué lío que te metes cuando le dices al Señor, Señor, yo te quiero servir? Empieza a usarte, Dios, aunque seas de lo menos capacitado de esta tierra, aunque seas del vulgo, aunque no entiendas nada, aunque nunca hayas leído la palabra de Dios, empieza Dios a usarte con el simple hecho de dar testimonio de la obra de Dios. Uno no necesita comerse la Biblia para ser enviado por el Señor, usado por Dios.
Porque cuando uno viene y ora y tiene un encuentro con Él, no entiende nada de la Biblia. Pero ¿qué entiende? ¿Qué sabe? Sabe que Dios lo amó, que Dios lo perdonó, que Dios lo sanó. Y esas son virtudes del Señor, que salvan a otros. Amén. No hace falta tener un estudio teológico. Pero ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? ¿Y cómo van a ser enviados si no se dejan mandar? O si nuestra cabeza está todo el tiempo pensando en temas personales y solo personales, y no nos interesan los asuntos de Dios. Y dice, ¿y cómo irán sin no haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? El verso 15, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas, ¿cómo? Buenas nuevas. Amén. Dice que es hermoso los pies del que te da un devocional, hermosos los pies del que da testimonio del Señor. Son hermosos los pies de aquel que lleva las virtudes del Señor. Pero, dice el verso 16, mas no todos obedecieron ¿a qué? Al Evangelio. Esto es el Evangelio, no hay otra cosa. Este es el Evangelio. Me anuncian, yo creo en el Señor y después yo anuncio para que otros crean. Amén. Y así el pueblo de Dios va creciendo, la gente va saliendo de la oscuridad y otros van conociendo la luz del Señor. Yo no sé si ustedes quieren esto, pero el llamado de Dios es bien claro para que ustedes hagan esto. Yo creo que hay un problema serio en las personas del por qué no lo hacen. Y ya lo voy a compartir enseguida. Pero dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a la predicación? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Si nosotros tenemos uno que anuncia, tenemos un predicador, ese predicador es la oportunidad que Dios me está dando a mí para poder creer. Porque la palabra viene con fe. ¿Por qué? Porque normalmente el que anuncia no está anunciando algo que le contaron, sino algo que ha vivido. Y algo que vive. Y algo que es una realidad en su vida, que no tiene ninguna duda. Pero dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? A ver, en realidad, ¿quién ha creído que tiene un llamado de Dios? ¿Quién ha creído que Dios lo ha escogido? Que es pueblo adquirido. Quiere decir que el Señor agarró y lo tomó para sí, para una función específica en esta tierra. ¿Cómo puede ser que haya tantos millones de personas en las congregaciones y el mundo esté como esté, tan oscuro? ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Será que todavía no ha pasado a la nueva etapa? Porque dice, antes vosotros no eras pueblo de Dios, pero ahora sos pueblo de Dios. Que se note, amigo. Amén. Que se note, porque si no,
vamos a decir que todavía estamos del otro bando. Todavía no somos pueblo de Dios. El pueblo de Dios, ¿qué hace? Anuncia las virtudes del Señor. Vive para Dios. El que todavía no lo hace, bueno, todavía no ha alcanzado misericordia. Todavía no es pueblo de Dios. Puede cantar, puede saltar, puede zapatear. Me ha tocado compartir en congregaciones y teniendo la tristeza de que me digan de que gente de tantos años, personas de tantos años, y todavía no pueden hacer que hagan nada para Dios. Y hablaba el otro día con un pastor amigo y me decía, Cristian, no te das una idea lo que cuesta que la gente se congregue. Y yo le digo, bueno, si cuesta que se congregue, ni hablar de servir, ¿verdad? Ni hablar de querer mandarlo. Me hace como diciendo, olvídate, porque ni siquiera quieren venir al culto. Imagínate de que vayan a anunciar las virtudes del Señor, a llevar a Cristo a otros corazones. Y yo te pregunto, ¿a cuántos le has predicado tú? ¿A cuántos le estamos dando testimonio? ¿A cuántas personas venimos anunciando? Porque nosotros no convertimos a nadie, pero nuestro deber es clave, porque todo empieza por el anuncio, todo empieza por el testimonio, todo empieza cuando uno lo habla. Nuestro ministerio empieza por allí. Todos los que venimos porque alguien fue, golpeó la puerta, miren, tengo un hijo perdido, mire, Cristo lo puede salvar. Me sacó a mí, ¿cómo no lo va a sacar a él? Y al tiempo aparece el muchachito por acá. Todo empieza por el anuncio. Amén. Dice, ¿cómo van a creer si nadie les predica? Pues nosotros estamos todos los días predicando, todos los días anunciando, viviendo para Dios y hablando de las virtudes. Pero yo hablaba y digo, Señor, cuántas prédicas hemos dado, cuántos devocionales, cuántas reuniones de oración. Lucas ya no tiene dedos tocando la guitarra, Alejandra ya no tiene uñas tocando el teclado, y Matías, Esteban, y ¿cuántos han creído nuestro anuncio? ¿Cuántos son los que han agarrado el mensaje realmente? Porque el apóstol Pablo, en una palabra en el libro de Filemón, ¿ustedes saben que hay un libro que se llama Filemón? Sí, hay un libro que se llama Filemón y no tiene ni siquiera una hoja, es media carilla nada más. Lo buscamos, está pegado al libro de Hebreos. Es una hojita antes del libro de Hebreos, para que lo ubiquen. El libro de Filemón tiene nada más que 25 versículos, nada más. ¿Qué te parece? Pero dice la Biblia en el versículo 8 del libro de Filemón, mírenlo acá, no perdamos mucho tiempo, porque si es media carilla, si el Salmo 119 lo están buscando media hora, imagínate el libro de Filemón. No terminamos más. Filemón es media hoja, nada más, no tiene más. Verso 8 dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual, escucha bien, verso 11, el cual en otro tiempo te fue, ¿cómo? Inútil. En otro tiempo te fue inútil,
Dice, en otro tiempo te fui inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Amén. Ese es el trabajo que tiene que hacer el Evangelio en nosotros. Nosotros éramos inútiles para el reino de Dios. Éramos inútiles para las cosas de Dios. No podíamos ser útiles nunca en las manos del Señor con la vida en la que llevábamos nosotros. Pero hermano, cuando uno se convierte de verdad al Señor, deja de ser un inútil y empieza a ser útil en las manos del Señor. El apóstol Pablo le dijo a Filemón, porque Onésimo era un personaje bien hecho, Filemón tenía una iglesia en su casa y Onésimo era un esclavo, y él se escapó de la casa de Filemón, seguro porque no quería servir a Dios, y escapando y huyendo ilegalmente, porque un esclavo no podía huir, porque el amo tenía papeles y todo, tarjeta verde, todo tenía de los esclavos, y este escapó y llegó a Roma, y en Roma lo metieron preso, y cuando lo metieron preso estaba el apóstol Pablo allí, en la misma celda, y el apóstol Pablo era el pastor de Filemón, así que la llevó peor. El Señor le dijo, bueno, ¿no escuchás el anuncio de este? Te voy a llevar al otro. Yo lo veo entrando allí, Pablo tal vez escribiéndole las cartas a Timoteo, a Tito, qué sé yo, y entrando, pero negro, ¿qué hace acá? ¿Me explico? Y cuando lo habrá visto se le habrá llenado la cara de pregunta, me imagino. El tema es que él se convirtió allí porque Pablo le dijo a Filemón, te mando a mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, engendrar y dar a luz almas para Cristo. Salvar almas, amigo, eso es lo que Él quiere, almas. El mundo se está desmoronando, pero el Señor quiere que seamos instrumentos en sus manos para salvar. Como los hermanos ahí en Turquía, un terremoto hace 2 días y 2 días después, ahí están nuestros hermanos ya estacionados en Turquía. No pierden oportunidad estos varones, estas mujeres. Inmediatamente, ahí está Remar Soja allí dando de comer todo. ¿Y qué hacen? Anuncian y anuncian y anuncian las virtudes del Señor. A los que están afligidos, a los que están golpeados, a los que están mal, están anunciando el Evangelio. Nosotros cometemos muchas veces el error que nos cerramos mucho en nuestra vida o en la vida comunitaria es una vida bastante delicada si nosotros no sabemos sobrellevarla. Porque muchas veces solo vivimos en nuestro mundo y nos olvidamos de la necesidad de la gente y nos cerramos en los conflictos internos y en las discusiones internas y en cosas que el Señor dice, pero yo no te llamé para eso. Yo no te llamé para que estés discutiendo por una media, por un platito, por un vasito, por una cucharita, Te llamé para que anuncies mis virtudes. Te llamé para salvar almas. Te llamé para que le prediques a los que están mal. Pero nosotros éramos inútiles antes de conocer a Dios. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora que hemos conocido a Dios? ¿Qué vamos a hacer de nuestra vida? Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora que Dios ha venido a nuestras vidas, a nuestros corazones? ¿Llegará el santo y bendito día que te olvides de tu vida? Y que ya de una vez para todos puedas decir como Isaías, Señor, envíame a mí, yo voy a ir, yo quiero estar acá. Heme aquí, Señor, como dice la adoración, si te puedo servir, si algo puedo hacer, si mi vida te sirve,
Amén. Si mi vida te sirve, acá estoy. Acá está mi vida, Señor. Heme aquí. Pero muchos todavía siguen siendo inútiles. Y no creen que puede salir algo bueno de ellos. No creen, no tienen fe al anuncio de que Dios dice que pueden ser un instrumento en sus manos, y ellos no, pero esto es para el pastor, esto es para el hermano, está más preparado. Mentira del diablo. Si el que hace la obra es el que llama, lo único que necesita Dios es un corazón dispuesto, hermanos. Yo quiero hablarte en esta noche de que Dios está llamando personas porque se está desmoronando todo y Él necesita que prediquemos su palabra en todo lugar, en todo tiempo y donde sea que estemos. Cuando Isaías dijo, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sabe qué hablaba él, qué anunciaba él? Las virtudes del Señor. Isaías 53, 1 dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y él dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Isaías 53, verso 3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, escucha, las virtudes que nosotros tenemos que anunciar. Amigo, amén. Hay que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Qué te parece? Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, por la puñalada que le dieron a Él con una lanza, fuimos nosotros curados. Isaías anunciaba las virtudes del Mesías que había de venir. Y decía, ¿quién ha creído a este anuncio? Dice la palabra en el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Murió calladito por nosotros. No se quejó, no reprochó, no abrió su boca. Dice, como cordero fue llevado el Señor al matadero. Amén. Y eso tenemos que anunciar, que Cristo ha dado la vida por nosotros. Y que no estamos de pie porque hicimos las cosas bien. Estamos de pie porque su obra fue perfecta en la cruz, porque su amor me alcanzó y porque Él murió por mí y derramó su sangre para que yo pueda tener perdón. Y dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos la sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje
vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová, que dice, será prosperada en su mano. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cuando yo leo esto, el anuncio de Isaías, yo entiendo que el fruto de la aflicción de su alma somos nosotros, las personas que honran el nombre del Señor, que le dan la gloria a Dios, que hacen que la muerte de Jesús en la cruz no haya sido en vano por tu vida, que la muerte del Señor no haya quedado como algo, como un cuento, como una historia en nuestra vida, sino que siga el Señor glorificándose en otras vidas, diciendo, murió por mí, murió por vos, me salvó a mí, te puede salvar a vos. Eso es lo que Dios quiere. Pero yo entendía en Isaías 54 cuál es el problema de las personas. ¿Por qué las personas no quieren ir en pos del Señor? ¿Por qué muchos están todo el tiempo peleando y discutiendo y en conflictos? ¿Por qué no pueden creer en el mensaje? Porque Isaías, después que de este mensaje y que dice que el Señor lo hizo todo por nosotros para darnos una nueva oportunidad, fíjate lo que dice, regocíjate, oh estéril, la que no dabas a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Regocíjate, estéril o inútil, nosotros hemos sido conocidos por personas que no hemos dado a luz cosas buenas, ¿verdad? Que no hemos en nuestra vida no hemos dejado un buen pasar por este mundo. Y la vida nos marcó mucho, y muchos tenemos eso, hemos tenido esa experiencia fea de ser inútiles, de ser estériles, de no llevar al Señor a ninguna vida. Pero Isaías decía que con la obra que Jesús hizo es posible poder usarnos a nosotros, que en otro tiempo fuimos inútiles. Hoy podemos ser útiles por la obra de Dios. Pero dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones, y habitará las ciudades asoladas. Y aquí empieza la parte con la que yo quiero ir cerrando. Dice, no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Y escucha bien, verso 6. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Punto, paramos un ratito acá. La mujer repudiada, la mujer rechazada, como a una persona que la usaron y después le dieron una patada, ¿verdad? Me recuerda a la historia del hermano de Absalón que violó a su hermana y después la corrió y le dijo, te aborrezco, fuera, fuera. Y ella le decía, no me hagas esto, no me hagas esto. Y él la humilló y la rechazó. El Señor dice que Él nos llamó así, como a una mujer cuando la abandonan en su juventud,
o como a una viuda nos llamó. Dice, como a una mujer abandonada y triste de espíritu. Así nos llama el Señor. Dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti. Por un momento, dice de nuevo, por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Yo creo que las personas todavía no logran superar su pasado. Yo creo que las personas todavía siguen con ese espíritu angustiado de autocompasión, de que es verdad que la pasamos mal, pero para poder servir a Dios tendremos que olvidarnos de la afrenta de nuestra viudez. Tenemos que olvidarnos de lo que vivimos cuando chico, cuando joven, tiempo atrás. Personas que uno no se le puede decir nada porque ya están al salto para explotar, porque todavía tienen ese espíritu de rechazo en su vida, de autocompasión, de que todos la tienen con ellos y de que el que se le acerque es para lastimarlo. El Señor dice, yo te llamé como una mujer abandonada y triste de espíritu. Pero ese fue otro tiempo, ya pasó. Dice el Señor, te abandoné por un momento, pero ese fue un momento, ahora es el tiempo de la misericordia. Y dice, esta misericordia es eterna, es eterna. Nosotros tenemos que creer en las virtudes del Señor que cada día nos anuncia. Todos los jueves, todos los domingos, todas las mañanas, hay un hombre, hay un pastor, hay una mujer que anuncia las virtudes del Señor. Pero decía el profeta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Uno ve las personas que, hermanos, con una cara se levantan cada día, con una tristeza, que uno los mira y dice, claro, Dios los quiere usar, pero ellos todavía están en el pasado, que me abandonaron, que soy viuda, que me hicieron esto, que me abusaron, que me tiraron, que me dejaron abandonado. Y no podemos todavía pasar del otro lado. El Señor dice, yo te llamé así, abandonado, triste de espíritu, hecho pedazo. Pero eso fue un tiempo que ya terminó. Si lo puedes creer, ya terminó. Dios dice, ahora vengo con grandes misericordias para abrazarte, para recogerte. Amén. ¿Lo podemos creer o no? Vamos a ver, porque el que lo cree, que ya no es un hombre y una mujer triste de espíritu, ya no está abandonado, ya no está desamparado, ahora es pueblo escogido de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes del Señor. Ya no soy ni abandonado, ni triste, ni una persona pobrecita. Pobrecito aquel que no tiene a Cristo en su vida. Nosotros no somos pobres. Fue una etapa de nuestra vida. Pero yo estoy seguro y estoy convencido que acá hay muchos que todavía tienen ese espíritu de pobrecitos y de pobrecita. Hombre, si tú eres bienaventurado, te ha llamado Dios. Como pobrecito, te ha elegido Dios mismo, ha venido a elegirte para que hables de sus virtudes, para mandarte en su lugar, en su nombre. ¿Qué más quieres? Como viven en ese espíritu de rechazo, esperan reconocimiento. En vez de llevar al Señor a otra vida, a otra alma, están renegando porque esperan reconocimientos. Que te reconozca Dios como su hijo basta y sobra. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Dios te llamó así,
pero ¿cómo es que todavía sigues así? ¿Cómo es que todavía no lo puedes superar? ¿Cómo que todavía sigues triste? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Decía, ¿quién? ¿Cuándo va a ser el día que le creas a la palabra de Dios? Que le creas que ya esa fue una etapa, pero ahora somos especiales en las manos del Señor. Somos instrumentos para llevar a Cristo a otra vida. Somos especiales ahí en un semáforo. Pobrecito, ¿qué pobrecito? Estoy predicando a Cristo, estoy dando testimonio. Pobrecito ustedes que no pueden ser parte de esta obra preciosa que Dios tiene. La gente nos quiere hacer sentir pobres a nosotros, que tenemos a Jesús, que tenemos el llamado de Jesús en nuestra vida, impregnado aquí. ¿Para qué me llamó? Para anunciar las virtudes. Me llamó hecho hilacha, hecho pedazos, pero para que no me quede así, porque dijo el anuncio, el castigo de mi paz ya lo llevó Él, mi enfermedad ya lo llevó Él, mis rebeliones, Él fue molido por mis rebeliones. Todo lo hizo, ¿para qué? Para que yo pueda estar libre y llevar esas virtudes a otras vidas. Amén. Ponte de pie allí donde estás.